Buenas, ¿cómo andan? Bueno, con esta tutoría lo que vamos a hacer es comenzar la preparación de psicopatología clínica de adultos. Em, lo que vamos a ver ahora es el comienzo de lo que es una primera parte de la preparación, donde vamos a introducir conceptos importantes. Son conceptos que en realidad eh, son importantes de tener en cuenta en el recorrido, es decir, a lo largo de la UCO, a lo largo de la preparación, porque nos permiten de alguna manera caracterizar clínicamente a los distintos cuadros clínicos que vamos a ir dando. em, y son conceptos fundamentales también para entender em, cómo se pueden diferenciar los cuadros clínicos. Es decir, de alguna manera son em, conceptos que nos permiten entender, por ejemplo, cuándo un cuadro clínico es crónico o es agudo, y qué áreas o qué características ver en el paciente para poder identificar e hipotetizar que podría estar presentando o no un cuadro clínico, eh, o varios de ellos. Em, en la primera parte lo que vamos a ver es, bueno, distintos temas. El primero es el de conceptos importantes como agudeza, cronicidad, la noción de psicopatología, lo que es un síntoma, lo que es un signo y en qué se diferencian, lo que es un síndrome. En la segunda tutoría vamos a ver lo que es la semiología y vamos a hacer un recorrido por las distintas áreas semiológicas que pueden verse afectadas en los diferentes cuadros clínicos, y de alguna manera cómo eh, poder estudiar eh, la psicopatología en función de las áreas que suelen estar afectadas cuando una persona la padece. En una tercera tutoría lo que vamos a hacer es una introducción general de lo que son la psicosis y los delirios. Vamos a ver cómo las psicosis alucinatorias crónicas, psicosis agudas, una diferenciación eh, entre, entre lo que son las psicosis agudas y psicosis crónicas. em, y de alguna manera caracterizarlas y distinguirlas entre sí. Vamos a ver lo que es la definición de delirio, sus características, qué implica un delirio, es decir, qué debe de tener una idea para ser concebida como delirante. Em, y eso es importante porque luego vamos a tener tres tutorías que van a estar enfocadas en psicopatologías específicas, como es la paranoia, la parafrenia y la esquizofrenia, en donde vamos a ver sus características clínicas, las características clínicas de cada una de ellas, pero vamos a ver cómo se van a entrelazar con los conceptos que ya veníamos dando, no solamente los de esta tutoría, sino también los de la semiología y los de psicosis y delirios. Em, entonces, vamos a comenzar con lo que es la noción de psicopatología. Lo que dicen los autores es que la psicopatología es un campo heterogéneo de discursos y prácticas, porque en ella coexisten distintas disciplinas, distintos discursos de distintas disciplinas, como pueden ser la psiquiatría, las psicologías, el psicoanálisis o las neurociencias. em, y por lo tanto, como una primera aproximación, podemos entender a la psicopatología como el estudio de las enfermedades en su amplio sentido, en tanto procesos o estados anormales de causas conocidas o desconocidas. Etimológicamente, uno puede definir la psicopatología como el saber del campo del sufrimiento del alma o del acontecer psíquico. Y lo que vemos un poco acá es cómo hay, en la psicopatología hay una convergencia de distintas disciplinas, de distintos saberes, que se van a enfocar en procesos anormales, eh, de, eh, de procesos psicológicos en estados anormales, vamos a decir. Em, y uno podría hacer una diferenciación entonces entre psiquiatría, por ejemplo, y psicopatología, porque la psiquiatría se entiende como una rama de la medicina que se ocupa del diagnóstico, del tratamiento y de la prevención de los trastornos mentales. Y los profesionales que de alguna manera se abocan a la psiquiatría
son médicos especializados en el estudio y el tratamiento de las enfermedades mentales y su enfoque es principalmente biológico, enfocado en la utilización de fármacos y otras técnicas médicas. Es una disciplina que, por lo tanto, se enfoca en la clasificación y en el tratamiento de las patologías mentales y que utiliza a la psicopatología como una de sus herramientas. Es decir, la psicopatología es una herramienta de la psiquiatría, pero la psiquiatría es una rama de la medicina que se ocupa de el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de los trastornos mentales. La psicopatología, por otro lado, en realidad se aboca al estudio de los trastornos mentales y emocionales, a las manifestaciones que tienen ellos, a su desarrollo y a su tratamiento. Es una disciplina que se enfoca en la descripción, en la clasificación y en la explicación de los síntomas, de los signos y de los comportamientos anormales que experimentan las personas con problemas de salud mental. Y los profesionales que se dedican al área de la psicopatología pueden incluir psicólogos clínicos, psiquiatras y otros profesionales de la salud mental que se especializan en el estudio y el tratamiento de los trastornos mentales y por lo tanto lo que caracteriza a la psicopatología es su interdisciplinariedad. Eh, es una interdisciplina que se encarga del análisis de las estructuras y de las funciones mentales, y por lo tanto se enfoca en el estudio de los fenómenos psíquicos que se presentan en los trastornos mentales, así como en la comprensión y la descripción de las manifestaciones psíquicas. Perdón, sí, y de las manifestaciones clínicas en realidad. Em, entonces, lo que vemos acá es una primera diferenciación en donde la psiquiatría es unidisciplinar, está, los profesionales de la psiquiatría son médicos especializados y en realidad los profesionales de la psicopatología pueden ser psicólogos también u otros profesionales de la salud mental. Em, por otro lado, em, lo que vemos es que la psiquiatría se ocupa del diagnóstico, del tratamiento y de la prevención de los trastornos mentales, mientras que la psicopatología se enfoca en el estudio de los trastornos mentales. Lo que estudia es, bueno, cómo se manifiestan, cómo se desarrollan y cómo se tratan en sí. Por lo tanto, estudia, en este caso la psicopatología estudia cómo se trata, cuáles son los medios de tratamiento efectivos, y la psiquiatría luego va a tomar esos estudios de la psicopatología para utilizarlos como una herramienta en el tratamiento de los trastornos mentales. Em, Como decíamos recién, la psicopatología se va a enfocar en la descripción, en la clasificación y en la explicación de los síntomas o de los signos que pueden manifestarse o de los comportamientos que pueden manifestarse en una persona con un trastorno mental. Y acá tenemos entonces la noción de signo. ¿Qué es un signo clínico? ¿Qué es el signo en psicopatología? Bueno, se entiende como un elemento clínico que es observable, que es percibible, que puede ser medido y que puede ser cuantificado. Y lo que nos indica el signo es los sentimientos del paciente sin que este último nos lo diga con las palabras. El signo puede ser preverbal, puede ser paraverbal, pero es percibible sin la necesidad de que sea verbalizado ese sentimiento o ese malestar que puede sentir el paciente. Entonces, em, un paciente puede llegar a la consulta y transmitirnos con su postura, con su cuerpo, con su tono de voz, un cierto malestar, un cierto sentimiento, una cierta emoción, que si bien no la dice explícitamente, no la verbaliza, nosotros podríamos intuir o identificar ese tipo de emoción, ese tipo de sentimientos o el malestar a partir de lo que observamos en sus conductas, en sus comportamientos, en cómo se mueve, en cómo gesticula, eh, en cómo en sus expresiones faciales, por ejemplo, o el tono de voz, en las formas de expresarse. Entonces, lo que vemos es que las señales, en realidad, los signos son muchos y de muchas clases. Pueden ser signos, por ejemplo, territoriales, signos locomotores, este, donde quizás sea conveniente preguntarse al identificar este tipo de signos, bueno, por ejemplo, cómo camina el paciente, cómo camina el consultante, tiene dolores. Un paciente quizás al sentarse o al moverse puede hacer algún tipo de signo con la cara
de que siente algún tipo de malestar, em, o movimientos muy lentos o movimientos muy rápidos, por ejemplo. Quizás una persona llega a la consulta y supongamos que es, se tiene que sacar el abrigo. Y una persona puede quitarse el abrigo de forma muy, muy, muy lenta o puede hacerlo de forma muy rápida, al punto de que quizás hasta incluso se puede llegar como a entorpecer eh, el propio movimiento, la propia acción de quitarse el abrigo. Y eso es un signo que nos está transmitiendo algo, que nos va a decir algo. Este, no nos va a decir explícitamente, bueno, este signo eh, significa que esta persona tiene tal trastorno, porque no hay una dirección, una, eh, una linealidad, sino que en realidad uno debe de contemplar una variedad de signos y una variedad de síntomas en el análisis para poder llegar luego, más adelante, a un posible diagnóstico, que lo va a contrastar justamente con los signos clínicos, con los síntomas, los elementos clínicos que va a adquirir a través de las entrevistas, de la observación. Em, pero es un dato, los signos son datos, y eso es importante tenerlo en cuenta para el análisis y la elaboración de hipótesis diagnósticas, y en definitiva para realizar los diagnósticos diferenciales. Em, También hay signos que son conductuales, em, por ejemplo, los psicomotores. Uno puede preguntarse si el consultante se ríe, em, porque pueden haber consultantes que no se rían nunca, pueden haber consultantes que se rían en determinados momentos cuando hablan de determinados temas, este, y esos temas pueden ser, por ejemplo, coherentes con con reírse, pero un paciente puede reírse cuando está hablando de algún tema que en realidad no es frecuente que una persona se ría cuando habla de ese tema. Entonces, esa, digamos, coherencia o incoherencia entre lo que se está hablando y el signo que se presenta en la consulta también es un dato que nos permite realizar algunas hipótesis. Em, o, por ejemplo, también, y en este caso, este, hablaba de hoy con los signos territoriales, pero también con los signos conductuales. En el caso de que el paciente tenga que sacarse una prenda de abrigo, logra hacerlo con dificultades, logra hacerlo sin dificultades, lo hace muy rápido, lo hace muy lento. Eso es un signo conductual también, que nos habla de sus comportamientos y de posibles sentimientos que puede llegar a tener el paciente en ese momento eh, mientras está sacándose el abrigo. Em, un paseo, por ejemplo, en un día que es muy caluroso o porque en el consultorio el aire acondicionado está prendido con una temperatura muy alta, y quizás lo que vemos es que el paciente en realidad se nota que tiene calor porque está transpirando, este, y, y en realidad no se quita el abrigo durante toda la consulta, bueno, eso es un signo también. El hecho de que no se lo quite, porque no solamente si se lo quita rápido, si se lo quita lento, sino que si no se desabriga en un ambiente en donde realmente eh, sería conveniente que lo haga, es un signo que nos va a brindar cierta información sobre sus conductas. Hay signos que son emocionales también, la forma de expresarse, el tono de voz, el contacto ocular del paciente, los gestos, la expresión facial, su postura, son signos que expresan de alguna manera emociones o sentimientos de la persona. Y también signos que son verbales, como su voz o los modos de expresarse ante determinados temas, en determinados momentos, eh, a lo largo de su relato, si habla muy rápido, si habla muy lento, si se le corta la voz, em, si habla muy bajo, si grita. Bueno, esos son también signos que son importantes de tener en cuenta. Pero en definitiva, y lo importante, es que se entienda que el signo es algo que es observable y que no es este, necesariamente verbalizado. em, Sino que cuando un paciente en realidad expresa el cómo se siente, eh,
o un estado, eso es un síntoma. Esa es la diferencia entre signo y síntoma. El síntoma justamente es un elemento clínico que va a constituir una referencia subjetiva del paciente. Es aquello que el paciente nos cuenta que le pasa y que es perceptible por él, por la persona que lo está teniendo. Por ejemplo, puede ser cansancio, puede ser dolor. Un paciente puede decir estoy cansado, me siento agotado, me siento sin ganas. Puede decir que siente que por momentos parece que va a perder el control o que se siente vacío, que siente una sensación de vacío muy grande. Y eso también nos va a brindar, además de los signos, una cierta hipótesis flotante, vamos a decir, que nos puede estar indicando un cierto trastorno. No necesariamente un síntoma nunca nos va a indicar un trastorno, pero un síntoma siempre va a ser un dato que nos puede guiar como una vía hacia un diagnóstico. Entonces, uno cuando escucha un síntoma, cuando escucha que un paciente relata cómo se siente, uno puede hipotetizar, bueno, podría relacionarse esto con un determinado trastorno, una persona que relata que está muy cansada, que se siente muy agotada y sin ganas, que ya no disfruta de actividades que antes solía, disfrutar, o que duerme muchísimo, que se siente cansado siempre, que está cansado incluso hasta de dormir tanto. Uno podría pensar, en que quizás nos está hablando de un malestar subjetivo que está relacionado a un trastorno de depresión o de un trastorno melancólico. No, no, eso ese diagnóstico, es superficial, es decir, es un diagnóstico que uno hace de forma como para poder orientar también la mirada clínica, la observación y poder encontrar otros signos, otros síntomas, otros elementos clínicos que de alguna manera puedan reforzar esa hipótesis, ¿no? Puedan como ratificarla, o rectificarla. Quizás se encuentran otros síntomas u otros elementos clínicos que en realidad guían por una hipótesis distinta. Pero en definitiva, uno va a tener determinadas hipótesis que va a ir contrastándola con los elementos clínicos que se vayan ir presentando en las entrevistas y que uno vaya observando, vaya escuchando. Por ejemplo, un paciente que dice que por momentos parece que va a perder el control, uno podría pensar en un posible trastorno obsesivo compulsivo, dependiendo de cómo lo relate también, ¿no? Si dice que, bueno, por momentos piensa situaciones y tiene miedo de llevarlas a cabo, y que parece que por momentos necesita llevarlas a cabo a pesar de que no quiere hacerlo, uno podría pensar en un posible trastorno obsesivo compulsivo, en compulsiones, este, no porque solamente las personas con trastorno obsesivo compulsivo presenten este tipo de pensamientos, pero es característico de una persona que lo padece, el relatarlo de esa manera. Por otro lado, también hay otro tipo de sentimientos o de verbalizaciones sobre emociones que siente, como por ejemplo la sensación de vacío, que es característica del trastorno limítrofe de la personalidad. Eso, sin embargo, tampoco quiere decir que una persona porque diga que se siente de esa manera va a tener un trastorno limítrofe de la personalidad, pero sí puede estar indicando un posible diagnóstico de ese tipo. Eh, por supuesto, como decía recién, hay que tener en cuenta todo un bagaje de datos, de mucha otra información para poder terminar realizando un diagnóstico y que en definitiva el diagnóstico va a ser también el comienzo, digamos, del tratamiento, porque en definitiva el diagnóstico de alguna manera lo que hace es agrupar un conjunto de signos y síntomas este, que van a guiar el tratamiento, pero que lo que va a importar en realidad es el malestar subjetivo del paciente, es decir, cómo se siente el paciente, más allá del diagnóstico, que es importante para evaluar el tratamiento, para evaluar o para construir una estrategia clínica. eh, el diagnóstico es el punto de partida, de alguna manera, para luego enfocarse en, bueno, cómo el paciente se siente y cómo tratarlo y cómo trabajar con ese paciente. Y para eso, para poder realizar los diagnósticos es que tenemos los criterios diagnósticos. Em, en el DCM, sobre todo, en el DCM hay criterios diagnósticos que se tratan de alguna manera, ciertos requisitos, vamos a decir, ciertos justamente criterios para poder realizar un diagnóstico. Es decir, para poder decir que un paciente padece de tal trastorno, debería de cumplir con ciertos criterios que es tener, bueno, determinados síntomas,
determinados signos, determinadas áreas de su vida afectadas durante un periodo específico de tiempo. El DCM tiene también esa particularidad de que indica un cierto periodo de tiempo para un trastorno y otro trastorno que podría de alguna manera ser similar, puede diferenciarse por el tiempo en el que se padecen esos síntomas, eh, o por la intensidad o por la frecuencia que se padece. Em, Porque en tanto no es posible formular, como decía recién, un diagnóstico a partir de un síntoma o un signo, lo que existen son justamente estos criterios que deben cumplirse para poder formularlo. El DCM-4 y el 5 tienen para cada cuadro clínico una serie de criterios diagnósticos desde los cuales pueden establecerse diagnósticos diferenciales. Es decir, pueden establecerse con una relativa seguridad que una persona puede estar presentando una sintomatología vinculada a un cuadro clínico. Y a veces, en realidad, hoy en día hay una discusión muy interesante porque es más la norma que la excepción. Existen comorbilidades, es decir, hay ciertos cuadros clínicos que se presentan comórbidamente con otros cuadros clínicos. Una persona que presenta síntomas de ansiedad con frecuencia también presenta síntomas de depresión, o al revés, una persona que presenta síntomas de depresión con frecuencia presenta síntomas de ansiedad. No quiere decir que esto suceda siempre, pero en general, cuando se realizan diagnósticos eh, y se termina por realizar un diagnóstico de depresión, lo que se suele ver es que la persona también presenta síntomas que se vinculan con trastornos de ansiedad. Esa comorbilidad eh, es más la norma que la excepción. En realidad, muchos de los cuadros clínicos se presentan comórbidamente con otros, y eso ha hecho que el DCM se comience a cuestionar en tanto un manual para realizar diagnóstico, porque lo que tiene el DSM es que es categorial, es decir, es descriptivo. Lo que describe son, bueno, síntomas y signos que se presentan en un trastorno, pero eh, en realidad en aras del tratamiento, uno debe de contemplar los diferentes signos y síntomas que tiene un paciente. Y capaz que un paciente presenta algunos síntomas de depresión y algunos síntomas de ansiedad, pero no lo suficientes para diagnosticarlo con un trastorno de depresión o con un trastorno de ansiedad. este, y ese paciente no podría, según el DCM, ser diagnosticado con ningún tipo de trastorno, pero el paciente sigue presentando esos síntomas, esos signos, y sigue teniendo un malestar este, a partir de esos elementos clínicos, que es lo que a fin de cuentas importa en la consulta. Y por lo tanto, en esa discusión lo que se ha construido, lo que se han elaborado son ciertas alternativas este, de, de, de entender a la psicopatología, donde hay, por ejemplo, teorizaciones en donde los trastornos de ansiedad y los trastornos de depresión ya no se conciben como algo este, diferenciado, sino que se los agrupa o se los engloba dentro de trastornos emocionales, porque se entienden que hay como elementos comunes en ambas psicopatologías que pueden ser tratadas de forma similar. Em, entonces hay como una cuestión ahí de críticas al DSM sobre cómo diferencia los diferentes cuadros clínicos y sobre todo por la gran cantidad de comorbilidades que se presentan al utilizar este tipo de, de maneras de clasificación. Eh, pero en esta UCO se trabaja el DSM y por lo tanto vamos a enfocarnos en los conceptos que están presentes ahí. Eh, el diagnóstico de diferencial justamente es algo que es bien puntual y bien característico del DCM, que es una manera de identificar cuándo los síntomas o los signos presentes en un consultante se vinculan con un determinado cuadro clínico. Este, de forma de poder construir intervenciones que son adecuadas y pertinentes y que atiendan a las necesidades clínicas específicas para ese consultante. Entonces, lo que vamos a hacer con un diagnóstico diferencial es justamente diferenciar los diagnósticos que puede llegar a tener el paciente. Un paciente puede ser
cumplir los criterios para un diagnóstico de depresión y por lo tanto la estrategia clínica, las intervenciones van a estar enfocadas en los síntomas, los signos y el malestar que tiene una persona que padece de depresión, pero si un paciente también presenta síntomas o elementos clínicos de un trastorno de ansiedad, las intervenciones también deberían estar enfocadas en esos síntomas, o en esos elementos clínicos vinculados al trastorno de ansiedad. Y un paciente puede y muchas veces suele eh, cumplir los criterios clínicos para ambos trastornos. Y se dice que, bueno, un paciente presenta un, eh, un diagnóstico particular comórbidamente con otro trastorno, ¿no? Este, la comorbilidad es justamente la presencia simultánea de dos trastornos en la misma persona, es decir, la presencia de síntomas de un trastorno vinculados o que frecuentemente aparecen cuando una persona padece un trastorno, en simultáneo con la presencia de otros síntomas, otros elementos clínicos vinculados a, a un trastorno distinto. Eso es la comorbilidad, ¿no? Y hay trastornos, como decía antes, que son comórbidos con otros trastornos específicos y ahí hay como toda una uno puede identificar qué trastornos son comórbidos con otros, y puede hacer incluso una, si lee el DSM, puede hacer como una tablita, una planilla en donde va a ver que hay con mucha frecuencia trastornos que son comórbidos con frecuencia con algunos y no con otros. Y entonces, es importante eso para tener en cuenta cómo realizar el diagnóstico diferencial. Este, También el diagnóstico diferencial tiene que ver con, por ejemplo, encontrar diferencias en los elementos clínicos que se presentan en la consulta. Este, Porque hay cuadros clínicos que presentan, por ejemplo, síntomas, signos, de otros trastornos, pero como hay una presencia de un elemento clínico que no está presente en el otro trastorno, en realidad se hace un diagnóstico distinto. Entonces, por ejemplo, eh, la esquizofrenia eh, tiene síntomas negativos que pueden entenderse como que son aquellos síntomas característicos de trastornos de depresión, como la anedonia, la bulia, eh, pero, y uno si se enfoca solamente en esos elementos clínicos, podría, de alguna manera, hipotetizar que esa persona puede tener un trastorno de depresión. Sin embargo, si la persona, además de esos síntomas o signos vinculados a la depresión o asociados con frecuencia a la depresión, además de esos, presenta, por ejemplo, ideas delirantes o alucinaciones, entonces uno debe diferenciar y decir, no, bueno, esta persona no es que tenga un trastorno de depresión y además tenga ideas delirantes o alucinaciones, sino que lo que tiene es un diagnóstico de esquizofrenia que dentro de los criterios clínicos para diagnosticar esquizofrenia están presentes algunos signos o algunos síntomas que también suelen estar presentes en el trastorno de depresión. Pero no es que la persona tenga un trastorno de depresión, sino lo que tiene es un trastorno de esquizofrenia que, y por ello presenta esos signos o esos síntomas más frecuentemente asociados a la depresión. Y el diagnóstico termina siendo por el de esquizofrenia. Es un poco eso, es un poco el diagnóstico diferencial. Em, por otro lado, la, la noción de síndrome es justamente la agrupación de signos y de síntomas que suelen aparecer temporalmente en las personas que tienen ciertos trastornos. Em, Hay síndromes que son conductuales, hay síndromes que son psicológicos, y los síndromes pueden asociarse a un malestar subjetivo, a una capacidad, a una incapacidad en un área funcional de la vida cotidiana, y siempre suponen una alteración en alguna de las áreas biopsicosociales. Em, entonces, por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, algunos de los síndromes que son característicos y que pueden estar presentes en las personas que la padecen son, por ejemplo, el síndrome de discordancia, o el síndrome de automatismo mental, o el síndrome de disociación. Em, lo que tiene el síndrome es que a veces
aparece en una persona y después remite y solamente quedan algunos vestigios, algunos síntomas, algunos signos, pero no queda el síndrome, sino que el síndrome de alguna manera este, aparece, tiene un comienzo, tiene un fin, y después algunos de esos, los signos o los síntomas que suelen constituir el síndrome desaparecen, otros quedan presentes, pero el hecho de que se haya presentado ese síndrome nos da un indicio de que esa persona podría estar este, em, padeciendo un tipo de trastorno. Otras veces, en realidad, los síndromes pueden aparecer de forma progresiva y continua en el tiempo y no desaparecer. eh, y otras veces lo- no todas las personas van a mantener y van a ver remitidos los mismos síntomas o los mismos signos. Por ejemplo, en el síndrome de discordancia, que es uno de los característicos de la esquizofrenia, este, lo que dicen los autores es que el síndrome de discordancia constituye los caracteres comunes a todas las esquizofrenias. Es decir, se entiende este síndrome como el fondo característico de la esquizofrenia. Es decir, que una persona que padece esquizofrenia tiende a presentar cuatro elementos clínicos que constituyen este síndrome, que es el síndrome de discordancia. Estos cuatro elementos clínicos pueden ser agrupados eh, en la palabra idea. La I de impenetrabilidad, que es lo que se refiere a una persona que es impenetrable en su lógica, en su mundo interno, una persona que puede llegar a tener conductas o puede llegar a tener comportamientos, gestos, verbalizaciones para las cuales la lógica detrás no parece ser este, comprendida por un observador externo. Es decir, una persona que tiene una cierta conducta en un cierto momento, puede parecer una conducta para la cual no se comprende cuál es la lógica detrás de esa conducta en un momento dado, en un contexto dado. Em, la D de desapego es que refiere a un retraimiento hacia el interior, una invasión de lo subjetivo en la persona, es una persona que se retrotrae hacia su mundo interno. Eh, la E es de extravagancia y que tiene que ver con cambios en las conductas que pueden llegar a ser como conductas muy bizarras o conductas muy fuera de contexto. Em, y la A, que es de ambivalencia. Esa ambivalencia consiste en un antagonismo que es simultáneo o sucesivo de dos sentimientos, de dos expresiones o de dos actos que suelen ser contradictorios. Por ejemplo, amor u odio hacia el mismo objeto, hacia la misma persona, hacia la misma situación, y la persona la expresa de esa manera, o la siente de esa manera, eh, y no da cuenta de la contradicción que hay en ese antagonismo simultáneo, en esa simultaneidad de esas dos emociones presentes. Em, y como decía antes, una persona puede presentar, bueno, los elementos clínicos, vinculados a la impenetrabilidad y a la extravagancia, y no presentar el desapego o la ambivalencia, y por otros momentos presentar sí los elementos clínicos de desapego, y por otros momentos, y algunas veces no, o presentar los de ambivalencia y no los demás. Em, entonces, lo que quiero decir es que la manifestación del síndrome va a ser particular, va a ser singular, y va a depender siempre de la persona. Entonces, uno debe de eh, em, poder identificar esos elementos clínicos siempre teniendo en cuenta que no siempre van a presentarse en su totalidad, sino que cada persona va a presentarlos en una combinación particular que muchas veces suele, con frecuencia, eh, estar presentes a lo largo del tiempo todos los elementos clínicos del síndrome de discordancia, pero no de forma simultánea. Em, también es importante entender que eh, una persona que padece esquizofrenia frecuentemente y con mucha probabilidad va a presentar alguno de estos elementos clínicos. Por eso es el fondo característico de la esquizofrenia. Si bien va a haber una varianza entre distintas personas, por lo general uno va a encontrar estos elementos clínicos en algún punto y en alguna medida y con frecuencia en la persona que la padece. Y eso lo vamos a ver
más en profundidad cuando vemos cuando tengamos la tutoría de esquizofrenia, también el síndrome de automatismo mental y qué es, y el síndrome de disociación. Em, pero bueno, esto era como también a modo de ejemplo, ¿no? Porque no es el objetivo de la tutoría este, enfocarnos en este síndrome ni en el trastorno de esquizofrenia. Y después otros dos conceptos importantes son los de agudeza y los de cronicidad. Em, Como decía antes, en el DCM vamos a ver que hay criterios temporales para diagnosticar algunos trastornos. Este, Hay trastornos que se diagnostican con la presencia de ciertos elementos clínicos que se manifiestan durante un cierto periodo de tiempo, por ejemplo, 30 días o menos, y otros tipos de trastornos que se manifiestan quizás con la misma presencia de los mismos síntomas y los mismos signos, quizás con una intensidad mayor o con un malestar mayor durante 6 meses o más. Y ahí hay un diagnóstico diferencial. Uno puede hablar de, eh, de cierto trastorno solamente porque los síntomas se presentaron durante 30 días o menos, o puede hablar de un trastorno distinto, em, porque los síntomas se presentaron durante 6 meses o más tiempo. Em, y en definitiva lo que va a importar es la manera en cómo se intervenga y la manera en cómo se sienta el paciente y la manera en la que se trabaja esos síntomas, esos signos, eh, independientemente, más allá del tiempo. El tiempo es importante para también comprender la frecuencia, la intensidad, el grado de malestar y el pronóstico que uno puede hacer de un determinado diagnóstico, de una determinada terapia, pero, y es un dato que es importante tenerlo en cuenta, pero porque también indica posibles desenlaces de si remite o no remite, si hay posibilidad de remisión o no. Y ahí es donde aparecen como las nociones de agudeza y de cronicidad también que no se manejan en el DSM, pero sí que las maneja Henry A. em, y que tienen que ver con enfermedades que tienden a la remisión y enfermedades que no tienden a la remisión y que se mantienen en el tiempo y que tienen una evolución continua o progresiva. Em, Creo que todos estamos familiarizados o casi todos podemos estar familiarizados con la noción de cronicidad, de enfermedad crónica, porque hay enfermedades médicas que son crónicas y son conocidas, y se entiende la enfermedad crónica como una enfermedad que se instala en la persona y que la va a tener durante gran parte de su vida, y a lo largo de su vida en realidad. Y el concepto de agudeza lo trae Henry ahí para caracterizar a ciertas enfermedades mentales como las psicosis agudas, em, que al estar constituidas, va a decir él, por síntomas o por elementos clínicos, cuya simultaneidad y cuya organización permiten de alguna manera prever que tienen un carácter transitorio, es decir, que van a instalarse durante un cierto periodo de tiempo, pero que van a tender a las remisiones, que van a tender a desaparecer en algún momento. Y él lo que dice es que se trata de crisis, de accesos o de episodios que son más o menos largos, pero que en algún punto van a tender a una natural remisión. Pero por otro lado, lo que va a decir es también que son crisis o episodios que pueden reproducirse, es decir, que pueden repetirse en otro momento. Entonces, una persona que presenta una crisis aguda de algún trastorno, podría llegar a tenerlo en otro momento de su vida, eh, pero por su carácter de agudeza, sabemos que va a tener un comienzo más o menos claro y un fin más o menos claro. E incluso esta remisión que caracteriza a las enfermedades mentales agudas, este, puede llegar a tener una restitución integral en la persona, es decir, no necesariamente va a dejarle secuelas, sino que en realidad puede ser una crisis, un episodio que tiene
un inicio y un fin bien identificables y que luego la persona se restituye integralmente sin secuelas y no, 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 no tiene mayores inconveniencias en su vida cotidiana. Eh, Dentro del grupo de las enfermedades mentales agudas, Henry A. va a distinguir a las psiconeurosis emocionales, a las manías, a las melancolías, a las psicosis delirantes y alucinatorias agudas, a las psicosis confusionales y los trastornos mentales de la epilepsia. Y lo que va a decir el autor es que estos trastornos agudos, o algunos de estos trastornos agudos, implican un trastorno de la conciencia y que se relacionan con el existir y se configuran como un corte transversal en la vida del sujeto con con un funcionamiento variable. Es decir, su funcionamiento va a variar de persona en persona y también en las diferentes reproducciones que pueda tener una misma persona en el tiempo, es decir, en los diferentes episodios que puede llegar a tener una persona en el tiempo, puede haber un funcionamiento variable de esa crisis aguda en la misma persona, eh, y se configura como un corte transversal en la vida del sujeto porque eh, no, porque de alguna manera el corte lo que hace es situarse en un momento específico de su vida, y puede no tener secuelas a lo largo del tiempo, es decir, no se instala crónicamente, no se instala continuamente en su vida, sino que el corte transversal es justamente eso, es un corte que atraviesa a la vida del sujeto. Em, por otro lado, y para diferenciar las enfermedades mentales agudas de las crónicas, Henry ahí caracteriza a la cronicidad o a las enfermedades mentales crónicas este, por presentar una evolución que es continua y progresiva y que va a alterar de manera persistente la actividad psíquica de la persona. Y en ese sentido, eh, implica un corte longitudinal en la vida del sujeto, porque longitudinal en el sentido de longitud quiere decir, bueno, a lo largo de la vida va a presentar una alteración en la vida del sujeto, porque va a ser una enfermedad que se va a instalar eh, en su vida y que lo va a acompañar durante y continuamente a lo largo de su vida. Em, la enfermedad crónica, lo que dice Henry, es que afecta a la organización de la personalidad de la persona y donde no está afectada necesariamente el campo de la personalidad. Y ahí hace una distinción entre la organización de la personalidad y el campo de la personalidad. Em, la conciencia no está alterada en estas enfermedades, eh, digamos, a niveles a lo largo de la vida de la persona. Por momentos puede tener crisis agudas. Una persona con una enfermedad crónica, una enfermedad mental crónica, puede tener crisis agudas y durante las crisis agudas puede ver su conciencia alterada, pero cuando la crisis aguda remite, la conciencia vuelve a no, o vuelve a su estado regular o normal en esa persona, eh, pero que va a estar de alguna manera eh, también caracterizada por la cronicidad de la enfermedad crónica, ¿no? Por la cronicidad de la enfermedad mental que ya padece. Em, y la característica que tiene la enfermedad crónica es que es estable y es permanente en su funcionamiento. Y lo que distingue Henry A. es que según el grado de potencialidad destructora de la enfermedad crónica, uno puede distinguir dentro de este grupo a las neurosis, como aquel grupo de enfermedades crónicas con una potencialidad destructora menor, este, a las psicosis esquizofrénicas y a las demencias. Entonces hay un grado de potencialidad destructora en aumento ahí, donde tenemos a las neurosis, las psicosis esquizofrénicas y a las demencias, como en un continuo que van y que aumenta la potencialidad destructora de las mismas. Y lo que nos va a decir este autor es que cuando estamos frente a una psicopatología aguda, lo que va a prevalecer y lo que va a importar es la vivencia de la situación, porque por lo abrupto de la agudeza de, de la irrupción de la psicopatología aguda, tiene un carácter que es disruptivo en la vida común de la persona, ¿la verdad? Porque una persona puede tener una vida cotidiana y irregular y en algún momento verse, padecer una enfermedad aguda que va de alguna manera a
como decíamos recién, a em, alterar el campo de la conciencia y eso va a hacer que vivencie eh, em, ciertas situaciones de forma como muy, con mucho temor o con mucha eh, incertidumbre. em, y la vivencia va a ser justamente lo que caracteriza a las enfermedades agudas, es que tienen una vivencia de la situación mucho más intensa que lo que puede llegar a tener una persona con una psicopatología crónica, donde, por ejemplo, el delirio se instala y se estructura dentro de la vida del sujeto y empieza a constituir como un dato más de su propia realidad. Entonces, la vivencia de esa enfermedad no tiene una intensidad tan grande como lo es en la enfermedad aguda. Y eso es un poco, entonces, los que son los conceptos importantes a tener en cuenta a lo largo del recorrido de la preparación de esta materia. Em, Vamos a ver luego los temas siguientes, que ya, como dije, son semiología, psicosis y delirios, paranoia, parafrenia y esquizofrenia. Vamos a ver cómo estos elementos se repiten y van a aparecer continuamente en los distintos em, en los distintos temas para caracterizarlos, para definirlos, para de alguna manera diferenciarlos de los demás. Este, em, y bueno, esta es como la primera tutoría de esta preparación. Eh, si eh, necesitas preparar tanto herramientas de la psicología social, herramientas de la psicología clínica o psicopatología de adultos, me puedes contactar a la cuenta de Instagram de Psicoresúmenes o al celular 09805 3967. Esta tutoría es gratuita. eh, la preparación completa de psicopatología clínica de adultos, me lo puedes consultar a través de esas cuentas, sea para preparar el parcial, el examen o el curso. em, y en cambio, también si querés preparar articulación de saberes 5, sobre todo algunos autores que suelen ir para el primer parcial, em, podés también consultarme a las mismas cuentas y al mismo número del teléfono. Así que bueno, muchas gracias por mirar y muchos éxitos en los parciales y en los exámenes.